2 minutos pasaron de las 8:30 de la mañana, 2931-410-868 en nuestra FM. Estamos compartiendo radio como siempre, ustedes y nosotros. Sí, va a haber que comprar muchos abanicos, ¿no? Como viene la cosa, seguramente, como dice por acá mi querida Elsa, porque evidentemente lo que puede llegar a pasar con la energía, no se sabe, ¿no? Lamentablemente no se sabe, insisto, si no podemos resolver el tema inmediato ahora en pleno julio, porque en un lado están haciendo mantenimiento y en el otro lado no se enteraron, te imaginas lo que puede pasar en verano cuando aumente la demanda con los pronósticos que nos pasan nuestros meteorólogos, ¿no? Lo que puede llegar a suceder. Saludo grande para el Rana Juan Pablo Cabrera, que están llegando a Santiago del Estero. Mirá qué bueno, con su compañera de vida, llegando a Santiago del Estero, sintonizando la 107, allá tan lejos de casa. Gracias, maestro, ¿eh? Gracias y que sea un muy buen viaje, lindo viaje para los dos. Y un beso a Miriam, si es que anda por ahí también. Vamos a ir recorriendo información. Te decíamos, teníamos ya desde hace algunos días intenciones de conversar con Gustavo Vera. Gustavo Vera, docente, político, un hombre preocupado por la cuestión social en nuestro país. Fundador y titular de la Fundación Alameda, y por ahí venía el costado de la charla con Gustavo, que además fue legislador porteño, que además fue, no, iba a decir durante creo que durante un periodo, ex director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Bueno, un hombre muy preocupado por esta cuestión, tan preocupado como nosotros que vemos de hace un tiempo esta parte a través de las redes, a través del trabajo de colegas de distintas localidades en esta parte del país, como bueno, los hechos más resonados y resonantes que aparecen en los grandes medios. Nosotros vivimos a diario acá, lamentablemente, circunstancias como estas, que tienen que ver con la desaparición de personas, con la búsqueda de personas. Por eso nos parecía importante poder conversar hoy con Gustavo Vera, que además ha tenido la gentileza de atendernos en una agenda bastante apretada con lo que tiene que ver con la prensa también. Gustavo, muy buenos días. Hugo González Crespo te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, Gustavo. No, por favor. Bueno, vemos muy frecuentemente que ocurren este tipo de cosas acá en lo chiquito, ¿no? Entre lo nuestro, cosas que se resuelven inmediatamente. Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel general, Gustavo, con este tema de la trata? Bueno, mira, la trata sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y obviamente que en todos los países impacta, en algunos más y en otros menos, depende mucho también del peso de su moneda. Vos dirás que tendrá que ver eso. Y sí, es muy simple, la trata sigue la ruta del dinero y obviamente te busca captar en aquellos países donde hay devaluaciones muy profundas. Esa es la razón por la cual en los últimos años hemos rescatado más argentinos y argentinas mayores y menores del exterior que migrantes en el interior, Ujú. puertos en casa, digamos, ¿no? 15 años atrás era exactamente al revés. O sea, la mayoría de los rescates eran internos y eran a migrantes provenientes de otros países que habían venido engañados con la promesa de un buen trabajo, etcétera, etcétera, tanto en talleres clandestinos como prostíbulos como en el ámbito rural. Y hoy es al revés, o sea, tanto en la trata sexual, incluso en laboral, estamos teniendo rescates no solamente en los países limítrofes, sino también incluso en Europa, en Asia. Y esto tiene que ver con que la Argentina tiene el salario en dólares más bajo de Sudamérica, lo cual para los tratantes es una oportunidad de corromper, de comprar y obviamente hacer precio. Ujú. Digamos, ¿cómo está bien? Ese es el diagnóstico, ¿no?
pero evidentemente, como ha pasado en su momento, yo estaba, mientras escuchaba a Gustavo, recordaba cuando se empezaba a hablar fuertemente del tema narcotráfico, hasta que el narcotráfico se instaló Sí, definitivamente en el mundo. Y con esto sí. pareciera que va sucediendo lo mismo, o lamentablemente, o me equivoco. Sucede lo mismo, lo que pasa es que, a ver, acá estamos hablando cuando hablas de narcotráfico, a veces por razones didácticas, lo explicas separadamente de otros delitos, pero en realidad crimen organizado actúa como un holding, o sea, actúa como un conjunto digamos, como una organización multidelincuencial, por decirlo de algún modo, ¿no? Ujú, Entonces, cuando hay una zona liberada, como en este caso había el 9 de julio, en la ruta 123, está liberada para todo, estaba liberada fundamentalmente como un corredor narco, sin perjuicio de ello, también había contrabando de autos, patentes, también había cuatredismo, y bueno, y en ese contexto también había, o también hay, y lo hemos visto, secuestro y venta de niños. ujú. Quiero decir, a ver, la trata y el narcotráfico están entremezclados, no es que hay gente que se dedica al narcotráfico y gente que se dedica a la trata, se dedican a lo que le da mayor ganancia en ese momento y lo que tienen posibilidad de realizar en ese momento, eso sí es simple. Esto, Es una forma de acumulación mafiosa de capital, eso es lo que tienen en común. claro, va todo en el mismo paquete, digamos, ¿no? De acuerdo Claro. a la situación. Bueno, se trabaja por esto. Estamos conversando con Gustavo Vera, un hombre que le ha dedicado su vida a este tema, el tema de la trata, y fundador, decíamos hace un ratito, de la Fundación Alameda. Cuando existen estas fundaciones, estas entidades, estas ONG, uno cree que, bueno, que por ahí puede venir al menos la alternativa de atenuar el impacto de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, parece ser que desde el gobierno no están tan de acuerdo con esto, Gustavo. Mira, lo único que te puedo decir es que cuando estuvimos en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata tuvimos muchísimos casos de desapariciones de mayores y menores donde la mayoría de los casos entre las 24 y 48, como mucho, 72 horas, los localizábamos. Ujú, Algunos casos habían sido falsas alarmas, otros casos habían sido efectivamente situaciones que se caminaban hacia el delito de trata. Y esto lo hicimos porque aplicábamos correctamente el protocolo de búsqueda que establece el Ministerio Público Fiscal y frente a la desaparición de un joven, de una niño adolescente, rápidamente comunicábamos a Protex, juzgado federal, inmediatamente se ponían retenes en el pueblo específico donde había ocurrido, en las fronteras, se lanzaba la alerta de migraciones, en vialidad, en la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, se irradiaba la foto, y obviamente a todos los últimos testigos que tuvieron los últimos momentos con esta persona desaparecida, se le prestaba particular atención en cuanto a las declaraciones testimoniales, pericias, etcétera. ujú, Eh, Hemos tenido casos donde recuerdo una joven en Mar del Plata que había sido engañada por un ciudadano boliviano para ir a conseguir un mejor pasar porque estaba peleando con los padres, una situación económica muy angustiante. Y bueno, logramos detenerla en Santa Fe gracias a la Comisión de Regulación de Transporte. Pudimos chequear los pasajes e inmediatamente ubicamos al sujeto que la llevaba con la víctima. ujú, Paramos en Metro de Santa Fe, bueno, el sujeto obviamente fue preso, la víctima fue atendida como corresponde. Lo mismo pasó con una joven, recuerdo, en La Valle, Mendoza, también recuerdo un niño en Mendoza que contamos en la frontera de Quilaquiaca y Villazón. Recuerdo una joven de 18 años que se había perdido, o mejor dicho, que era presuntamente víctima de trata en Paraguay, que lo ubicamos a las 24 horas, de 19 años, otra en Ecuador. Es decir, si vos aplicás los protocolos rápidamente, trabajás coordinadamente, te pones a la cabeza y tenés firme determinación de buscar, digamos, dónde puedo estar, bueno, te aproximas bastante a la verdad y en muchos casos lográs tener éxito. Lo que pasa es que cuando se rescata a una persona a tiempo, antes de que se consuma un delito, eso no es noticia, entonces no sale ningún medio. ujú. Claro. Bueno, hoy está creo yo, incluso en el mundo, el caso Loan, que es lamentablemente es un caso testigo, ¿no? De todo esto que ocurre, Gustavo.
Sí, el caso Loa lo que te muestra por un lado es cómo hay una zona liberada, en un pueblo que está cercano a la hidrovía y a la frontera, donde hay una actividad del narcotráfico muy profunda, sobre todo por vía fluvial. Evidentemente había una decisión hace 3 4 años de liberar la zona, de la cual participaba la Policía Provincial, municipio, y otros personajes. Eh, y bueno, y al momento que desaparece Loan, los que estaban de alguna manera protegiendo ese corredor era Cayaba, que es funcionario municipal, fue secretario de producción, fue también intendenta, presidente del Consejo Deliberante y además ahora, lo sabemos por su declaración, informante de la Policía Federal, o sea, en tema de narcotráfico, con lo cual era un agente de la Policía Federal y todo lo que te mencioné. Gustavo, Después tenés a... sí. Sí. No, 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 perdón, Después, continúa. después tenés a Walter Maciel, un comisario que venía con un respaldo muy fuerte del ministro, el ministro Olivieri, que había sido intendente en Montecaseros, Olivieri, cuando Maciel estaba en la comisaría de allá, y con el cual compartieron denuncias penales conjuntas que tuvieron ambos, por desalojar violentamente trabajadores, apalearlos, etcétera. Y además Olivieri lo rescató a Maciel en una situación de violación a una colega de la policía, que quedó en la nada gracias a los vínculos de Olivieri, ¿no? Uh-huh. O sea, un tipo del poder que lo envían el 9 de julio, bueno, obviamente a tratar de organizar, coordinar todo lo que tiene que ver, digamos, con los curros, digamos, que va a dar ese corredor. Uh-huh. Y después tenés a un capitán de navío, que es una persona que viene de la Armada, de contrainteligencia, con mucha experiencia en materia fluvial, qué casualidad. Bueno, obviamente, supongo que tiene que justificar su estadía y se casa entre comillas, se casa efectivamente, pero lo pongo entre comillas porque dudo que haya sido un motivo, digamos, de romance por el cual estaba Pérez ahí. Bueno, claramente este es el primer círculo del Estado, de funcionarios del Estado, que encubre lo que ocurría, digamos, adentro de esa localidad, donde ya había cuatrerismo, contrabando de autos, y a esto se le empezó a agregar crecientemente el peso al narcotráfico. Había también violaciones, había también abuso sexual infantil, pero bueno, no había, digamos, todavía situaciones de secuestro como las de Logan, y una banda que se dedicara, digamos, a secuestrar y entregar pibes y venderlos, digamos, ¿no? Claro, Esto claro. aparece en el contexto de esa descomposición que te vengo describiendo, y por eso mi sospecha, digamos, es que Logan pudo haber sido parte de un ajuste de cuentas o una deuda Uh-huh. con el narcotráfico de alguno de por ahí, o pudo haber sido parte de pago de algo. No, es común también en el mundo, aunque parezca aberrante lo que estoy diciendo, lamentablemente existe. Es bastante frecuente, digamos, que se intercambien por deudas que hay entre mafiosos, niños, otras cosas como si fueran cosas, objetos, sin ningún tipo de inconveniente, porque además en el mercado de la trata, en el mercado mafioso de la trata, los niños y niñas y adolescentes son los más redituables. Seguro. Y si no, fíjate, digamos, lo que fue el escándalo de Jeffrey Epstein, un organizador, digamos, de una red de trata y pedofilia infantil, que tenía una isla paradisíaca en Estados Unidos, donde concurrían 600 millonarios, entre ellos incluso autoridades de la revista británica, autoridades de Google, de Facebook, etcétera, a violar niños, concretamente, a afectar sexualmente niños. Uh-huh. A este Jeffrey Epstein, bueno, lo detienen, lo ponen en una cárcel de máxima seguridad, esto ocurrió hace poquito, hace 1 año, 2 años. Sí. Lo ponen en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, y cuando tiene que empezar a cantar, a hablar, misteriosamente se suicida, entre comillas, en la cárcel de máxima seguridad. Uh-huh. Demasiados secretos tenía como para que lo dejaran hablar, ¿no? Claro. Bueno, Ahora, lo que te quiero decir es que hoy de alguna manera la pedofilia, la pornografía infantil, la explotación sexual de niños, lamentablemente es muy redituable para los mafiosos, y en ese sentido operan sobre pueblos donde existen altísimos niveles de vulnerabilidad, y 9 de julio es el caso. poder político, judicial, fuerza de seguridad tienen que trabajar mancomunadamente para poder llevar a cabo este tipo de delitos.
Sí, trabajan mancomunadamente. De hecho, vos lo viste al fiscal Castillo, que es mamaracho total, Ujú, hizo todo lo contrario a lo que establece el protocolo de búsqueda. Llamó al 911 48 horas después, aplicó la alerta Sofía distorsionadamente 48 horas después, no puso retenes, no tomó declaración testimonial inmediatamente a todos los comensales, no secuestró y penetró los celulares y vehículos que estuvieron en el almuerzo ese día, no generó de alguna manera una alerta en vialidad para poder retenerse en todas las rutas. Bueno, en fin, ujú. un montón de medidas que no tomó, que ya se hablaron larga e intensamente en los medios Sí, de comunicación. sí. Bueno, este Castillo que aparenta o finge demencia, o finge ser inútil, no es ningún inútil, estaba cumpliendo con su función. Tal es así que 2 semanas después el gobernador lo premia poniéndolo en una terna para atenderlo como asesor público del Ujú. Estado, Ah, ¿sí? Cuando era un fiscal sustituto. Después vos tenés, por ejemplo, de la pata judicial y después tenés un encubrimiento hacia arriba, ¿no? seguro. Ay, ¿Quién es el abogado del principal sospechoso de Benítez? bueno, El abogado principal. de hecho estábamos hablando con Gustavo Vera. De hecho, te tocó denunciar a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por nula asistencia a las víctimas de trata también. Así es, sí, sí, sí. Bueno, sí, una de las características del gobierno actual es que ha desmantelado, ha desguazado la territorialidad del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, concretamente echó a todos los delegados y delegadas que cumplían funciones en cada una de las provincias, funciones importantes, que entre otras cosas era formar y estar atentos y supervisar que se cumplan los protocolos. Probablemente si hubiera habido un delegado, digamos, en la provincia de Corrientes, como agente del Estado, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, hubiera establecido los contactos y los enlaces inmediatamente para superar la situación absurda en que se veía en las primeras horas en la Ujú. búsqueda de Loa. Sí, sí, Además tenían que ir a fueros federales, además tenían que cambiar la policía local por fuerzas federales, porque si vos estás investigando un posible secuestro con fines de explotación y no lo puedes hacer con la policía local por una regla básica o una norma internacional. seguro. Digamos, no es que por una razón preventiva vos sacás, digamos, del medio a todo lo que podría llegar a estar contaminado por el mismo delito que se está investigando, ¿se entiende? Bien, bien. Sí, absolutamente. Gustavo, bueno, ¿qué pasa con la Alameda? ¿Qué pasó con la fundación? Bueno, está muy bien, están 20 provincias, varios de nuestros compañeros y compañeras cumplen roles importantes, se mantienen en lucha contra la trata desde la sociedad civil y otros los cumplen desde el ámbito del Estado. Tenemos compañeros y compañeras en municipios, en gobernaciones provinciales, o trabajando con la sociedad civil, fundamentalmente con todo lo vinculado, digamos, a modalidades de trata, como ser la explotación sexual, la explotación laboral, el tráfico de órganos, tejidos y fluidos, la, digamos, el matrimonio forzado, la explotación infantil, la mendicidad forzada. Bueno, todas estas cuestiones trabajamos muy frecuentemente. Además estamos todo el tiempo preparando y generando capacitación para la sociedad civil, digamos, tanto el Estado como la población en general. Y bueno, y solemos recibir también incluso invitaciones de varios países del exterior para disertar sobre estos temas porque se nos reconoce la trayectoria que hemos tenido al frente del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, en la cual durante los 4 años que estuvimos gestionando, pues, estuvimos en la máxima categoría de puntuación a nivel internacional que establece el Departamento de Estado Ujú. en la evaluación que hace sobre 188 países. Ahí está. Bueno, ojalá que se pueda seguir funcionando, ¿no? Cuando vemos que va creciendo todo esto. Lamentablemente, ¿a dónde termina esto, Gustavo? Digamos, qué se puede pensar de esto? Ayer estaba viendo, se promocionaban una especie de arnés del tipo que se usan los perros bravos o los chiquititos para que no se escapen, una especie de arnés con una correa para que las madres puedan caminar con sus hijos por la calle. Una cosa, se estaba promocionando a la venta, ¿no? Digo, ¿dónde termina esto, Gustavo? No, una locura, claramente esto cuando el Estado es desguazado, digamos, y cuando ya ni siquiera cumple las condiciones mínimas de garantizar la justicia, la seguridad, la salud y la educación, de esto básico, lo que está viendo el pueblo argentino
azorado, es como la destrucción del Estado tiene estas consecuencias, que cuando se meten con algún niño de tu propia familia, olvídate que te lo busquen, si te lo buscan te lo van a buscar, y entre los que te lo buscan puede estar el que se lo llevó, como en este caso donde hay un detenido, el comisario Maciel, que estuvo al frente de la búsqueda de los primeros 10 días. Suena bastante técnico, Ujú. pero así fue, efectivamente. Sí, sí. Entonces, hay que restaurar un Estado de Derecho que cumpla con las obligaciones internacionales, y entre ellas está la de combatir el delito de trata, asistir, prevenir, digamos, pero sobre todo generar programas de asistencia a las víctimas. Y como mencionabas, tuve que denunciar a la ministra de Capital Humano porque paralizó completamente la asistencia a las víctimas de trata. El otro problema es cuando rescatas víctimas, no podés dejarlas tiradas con todo el camino, porque están a un nivel de vulnerabilidad tan grande que las rescataste y a las 2 semanas vuelven a estar rescatadas o refletadas. Entonces todo lo que hiciste fue inútil, digamos. Por eso nosotros habíamos elaborado toda una serie de programas que tenían que ver con inclusión laboral, que tenían que ver con capacitación laboral, que tenían que ver con asistencia económica, acceso a la vivienda, acceso a diferentes programas que permitían reconstruir un horizonte de vida. Bueno, todos estos programas, pero en capital humano, en capital rumano, le digo yo, porque me hace acordar los últimos años del régimen de Ceausescu, Sí. un dictador que murió colgado, digamos, por los propios pobladores, pero que imponía hambrunas tremendas, digamos, a la población. Bueno, este ministerio se ha caracterizado no solamente por suspender los programas de la víctima de trata, suspendió todo, la entrega de alimentos, suspendió los programas de Naciones Unidas, o sea, claramente no termina bien lo del capital humano, pero bueno, va a terminar mal, judicialmente, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra. Entonces, Gustavo, nada, no queríamos robarte más tiempo, queríamos solamente tener la alternativa a través de la radio de poder permitirte conversar con la gente de aquí de nuestra zona también, donde lamentablemente ocurren situaciones mucho menos resonantes, pero que cada tanto nos despiertan con alguna mala, ingrata sorpresa. Así que nada, agradecerte mucho por este ratito acá en la radio con nosotros. No, por favor, y tengan presente que cuando desaparece algún niño o adolescente, lo primero que hay que hacer es llamar al 145, es lo más efectivo, puede ser que tarde, a veces se va a atender, pero hay que insistir, es un número nacional, anónimo, gratuito, y a través de la denuncia del 145 ya se informa inmediatamente a la Fiscalía Nacional Antitrata y se activan todos los protocolos correspondientes. Otro número para llamar es el 134, que tiene que ver con el sistema de búsqueda de personas. Son 2 números gratuitos, y eso se puede hacer desde cualquier celular, desde la propia casa, pero hay que hacerlo inmediatamente cuando se ve una persona desaparecido. Ajá, No importa lo que uno presuma, siempre tiene que partir del peor de los escenarios. está Cuando bien. pasa un tiempo prudencial y no aparece, ¿no? Bien. Muy claro, Gustavo. Muchísimas gracias por atendernos. Que tengas una buena jornada. Que tengan buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Gustavo Vera, un activista social argentino, fundador de la Fundación Alameda, titular de la Fundación Alameda, que afortunadamente sigue en pie, sigue viviendo, sigue trabajando. Un hombre que le dedicó más de la mitad de su vida al tema trata y que el tema trata, esclavitud laboral y todo este tipo de cuestiones y que llegó incluso hasta presentar una denuncia formal en Comodoro Pi, en los tribunales de Comodoro Pi, a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, respecto de este tema de la trata. ¿No? Concretamente la denuncia es por nula asistencia a las víctimas de trata, textual, lo que tengo aquí adelante. Una instancia que lamentablemente ocurre a menudo y en todas partes. Insisto en lo mismo, hay casos testigos, o porque se difunden los medios, porque llega mejor a los medios, cuando digo los medios, a los grandes medios, o bueno, grandes, a los medios nacionales, eh, y entonces toma un vuelo muy grande y todos empiezan a ocuparse de ese tema, pero puede haber en el mismo momento allanamientos por trata de personas en lugares como Río Colorado, por ejemplo, o puede haber una desaparición no resuelta de una persona que queda, no toma vuelo en los grandes medios y queda en los medios nacionales y queda y no se conoce, pero lamentablemente ocurre a diario
yo lo que le decía recién a Vera, no sé si ustedes lo habrán visto, pero se estaba difundiendo la publicidad de una promoción para vender eh, de un arnés para que una mamá pueda caminar con su hijo por la calle. Digo, la cosa llega a niveles que seguramente ya no sorprenden a nadie, lamentablemente ya no sorprenden a nadie. Pero bueno, 145 y 134 son los números donde hay que llamar. También uno puede recurrir a la policía local, pero 145 y 134, además, cuando se presenta un caso como este, aunque haya dudas, porque si no está esta famosa cuestión de que hay que esperar 24, 48 horas, no esperes nada. Si no te dan pelota, 145, 134, y ahí vas a comunicarte a la Fiscalía Nacional Antitrata y bueno, por lo menos es el inicio de alguna cosa. Gustavo Vera pasaba en esta mañana de radio. Nuestra FM, búscanos en la web www.nuestrafm.com.